Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, la verdad, parece sacada de una novela, la de Chen Chi, un nombre que en Camboya sonaba a empresario respetado, a filántropo incluso. Pero ahora, con 37 años, está en el ojo del huracán, acusado por Estados Unidos de orquestar un fraude gigantesco con criptomonedas. Podrían ser miles de millones de dólares. Para intentar entender todo esto, nos basamos hoy en un artículo que se titula El magnate cripto y fraude camboyano, y el objetivo es, ver cómo se levantó este imperio tan rápido, qué hay detrás de estas acusaciones tan serias y qué papel jugó Camboya, su economía, su política. Hay muchas piezas, ¿eh? Ok, pues vamos a desgranar esto. Sí, y yo creo que es clave empezar por la escala de lo que le acusan. Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos no habla de una estafilla, ¿eh? Lo señalan como el cerebro de una red de empresas fraudulentas, que habrían robado miles de millones en criptos, a gente de todo el mundo. Y ojo al dato, el Tesoro de Estados Unidos incautó casi 14.000 millones de dólares en bitcoins ligados a él. Dicen que es la mayor incautación de criptos de la historia. 14.000 millones, es que es una cifra... Cuesta imaginarla. Exacto. Y lo que hace esta historia particularmente interesante es el contraste. El contraste brutal entre eso y la imagen que daba él y su empresa, Cambodian Prince Group. Si vas a su web, todavía hoy, lees maravillas. Líder visionario, transformador, estándares internacionales. Ahí está la tensión, ¿sabes? La fachada brillante y, estas acusaciones tan oscuras. Es el meollo del asunto. Entonces, a ver, ¿cómo empieza? ¿De dónde sale Chen Chi? Sabemos que es de Fujian, en China, y que empezó con algo modesto, una empresa de juegos online que parece no fue muy bien. Correcto. Y el cambio gordo parece que es cuando llega a Camboya, entre 2010 y 2011 más o menos. Y no es una fecha cualquiera, ¿eh? Aterriza justo cuando el país, empezaba a vivir un boom inmobiliario tremendo, casi una fiebre especulativa. ¿Y qué movía ese boom tan de repente en Camboya? Pues fueron varias cosas a la vez. Por un lado, había mucho terreno disponible, a veces, según dicen, facilitado por, expropiaciones de gente con poder. Y por otro lado, y esto es fundamental, una avalancha de dinero chino, muchísimo capital chino. Una parte venía de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Perdona que te interrumpa, ¿puedes recordar brevemente qué es esa iniciativa? Que suena mucho. Claro, sí. La iniciativa de la Franja y la Ruta, o Belt and Road, es el gran proyecto de China para invertir en infraestructuras por todo el mundo, para fomentar el comercio, rutas terrestres, marítimas, Asia, Europa, África. Y Camboya recibió bastante inversión de ahí. Pero no era solo eso, ¿eh? También llegaron muchísimos inversores chinos particulares, gente que buscaba oportunidades fuera de China, donde el ladrillo estaba por las nubes. Y súmale a eso el turismo chino, que creció una barbaridad. El resultado fue, una transformación urbana increíblemente rápida. Radical. En Phnom Penh, la capital, de repente, rascacielos por todas partes, ¿sabes? Adiós a las villas coloniales. Y lo de Sihanoukville fue, más bestia todavía. Era una ciudad costera tranquila. Y en nada se llenó de casinos, hoteles de lujo, un hervidero. Buscaban turistas, inversores y jugadores, claro, porque en China continental el juego es ilegal. Lo interesante es eso, cómo un cambio tan rápido crea oportunidades, pero también crea sombras, ¿no? Zonas grises, un caldo de cultivo perfecto, podríamos decir. Y en ese caldo de cultivo, Chen Chi no solo flota, sino que triunfa. Vaya si triunfa. Su carrera es asombrosa. Un momento clave es 2014. Consigue la nacionalidad camboyana y renuncia a la China. ¿Por qué era tan importante? Fundamental, sí. Porque siendo camboyano ya podía hacer algo clave allí, comprar terrenos legalmente. Pero ojo, que no era fácil ni barato. Había que soltar pasta. Una donación gorda al gobierno o una inversión fuerte. Se hablaba de unos $250.000 mínimo en esa época. O sea que ya desde el principio necesitaba capital. Y ahí está la primera gran incógnita. ¿De dónde sacó ese dinero? Si su empresa de juegos no iba bien. El artículo cuenta una anécdota sobre eso, ¿verdad? Sí, es curioso.
Y deja más dudos que otra cosa. Parece que en 2019, cuando intentó abrir una cuenta en la isla de Man, dijo que su primer dinero fue un regalo. $2 millones. En 2011, de un tío suyo anónimo, para empezar el negocio inmobiliario. Pero según las fuentes del artículo, nunca dio papeles ni pruebas, nada. Así que el origen de esa pasta inicial sigue siendo un misterio. Un misterio que no le frenó, desde luego. En 2015 funda Prince Group. Tenía solo 27 años y se lanza de cabeza al negocio inmobiliario que estaba a tope. Y a partir de ahí, la expansión es de vértigo. Totalmente. Los hitos van rapidísimo. En 2018 consigue licencia bancaria para Prince Bank. Eso es entrar por la puerta grande en las finanzas formales, ¿eh? Y ese mismo año, pasaporte chipriota. Esto tiene mega. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el pasaporte de Chipre? Pues que Chipre está en la Unión Europea. Ese pasaporte, que consiguió invirtiendo unos $2,5 millones, un programa de ciudadanía por inversión, que ahora está muy cuestionado, por cierto, le daba libertad para moverse y vivir en toda la UE. Era una llave a Europa, a sus mercados. Y luego, encima se hizo también con la ciudadanía de Vanuatu, para tener más opciones, supongo. O sea que, en poquísimos años, pasa de ser un recién llegado con dinero de origen dudoso A tener nacionalidad camboyana, un banco propio, pasaporte europeo. Y los negocios físicos también crecen sin parar. Exacto. Y se diversifica que da miedo. Monta aerolíneas, construye centros comerciales enormes y lujosos en la capital, hoteles de 5 estrellas que le cambian la cara a Sihanoukville. E incluso se mete en proyectos gigantescos, casi faraónicos, como el Canopy Sands Development. Antes lo llamaban Bahía de las Luces, una ecociudad de $16,000 millones. En Sihanoukville, la ambición era, y es, vamos, descomunal. Y mientras levantaba este imperio, parece que también se dedicaba a tejer una red de contactos. Contactos al más alto nivel en Camboya. Sin duda. Y trabajaba mucho la imagen. Imagen de legitimidad, de respetabilidad. En 2020 le dan el título honorífico de Neak Okña. Hay que entender lo que significa esto. Explícanos, ¿qué importancia tiene? A ver, Neak Okña es el título civil más alto que te puede dar el rey de Camboya. Antes se daba por méritos grandes, pero últimamente, se asocia mucho a donaciones fuertes al gobierno. Se habla de $500,000 mínimo. Conseguir ese título no es solo un honor, es un símbolo muy potente de que estás dentro. En la élite. Cerca del poder. Y esa cercanía parece que era muy real. Las fuentes hablan de conexiones directas con políticos clave. Muy directas, sí. Desde 2017 era asesor oficial del ministro del Interior de entonces, Sarkén, un peso pesado de la política camboyana durante décadas. Y además, socio del hijo de Sarkén, Sar Sokha, que curiosamente ahora es el ministro del Interior. También fue asesor del primer ministro Hun Sen y siguió siéndolo cuando le sucedió su hijo, Hun Manet, en 2023. O sea, hablamos de acceso directo al cogollo del poder político. y todo esto lo acompañaba con una imagen pública muy cuidada de filántropo. Exacto. Daba becas a estudiantes, hizo donaciones muy sonadas durante la pandemia, salió mucho en prensa. Todo sumaba para construir esa fachada, ¿no?, de empresario comprometido. Incluso la descripción que hace de él un periodista que le siguió años, Jack Adamovich Davis, es llamativa. Dice que era cortés, tranquilo, medido, con carisma pero discreto, muy serio. Proyectaba control, profesionalidad. Lo que hace que el contraste con lo que vino después sea todavía más fuerte. Precisamente. Si juntas todo, la expansión tan rápida, los contactos políticos, el título, la filantropía, la imagen, pues ves una estrategia. Parece muy calculada. Y exitosa. Para meterse hasta el fondo en las estructuras de poder y económicas de Camboya, legitimarse y quizá, claro, proteger sus negocios. Vale. Tenemos el cuadro. Ascenso meteórico, integración perfecta, aparentemente. Pero entonces, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Llega 2019 y el panorama cambia. Mucho. Sobre todo en Sihanoukville. Sí, 2019 es un antes y un después. La burbuja inmobiliaria, que estaba hinchadísima, empieza a pinchar. Y en Sihanoukville estalla. Además, el negocio de las apuestas online, que había sido un motor brutal, pues había traído también al crimen organizado chino. Mafia, vamos. Empezó a haber noticias de violencia, secuestros, peleas entre bandas.
la imagen de la ciudad se fue al traste. Y los turistas, los inversores legales, empezaron a irse. Y a eso se suma una decisión política importante. Exacto. China presionó. Pekín veía mal la fuga de capitales y los problemas sociales del juego. Y el gobierno camboyano, en agosto de 2019, prohíbe las apuestas por Internet. El efecto fue Demoledor. Para Sihanoukville. inmediato. Hubo un éxodo. Masivo. Se calcula que igual 450.000 chinos se fueron de la ciudad en pocos meses. Edificios a medias, abandonados. Negocios cerrados. Propiedades vacías, muchas vinculadas a Prince Group, por cierto. Una crisis inmobiliaria y económica brutal para la ciudad. Hombre, lo normal sería esperar que con una crisis así en tu sector principal, en tu base de operaciones, Shenxi echara el freno, ¿no? Sería lo lógico, ¿sí? Pero aquí viene lo raro. Lo que levantó sospechas después. A pesar de la crisis clarísima en el ladrillo camboyano, Shenxi no parece que bajara el ritmo de gasto. Para nada. Siguió expandiendo otros negocios. Y sobre todo, siguió gastando millonadas fuera, a nivel personal y de empresa. ¿Qué tipo de gastos? Pues mira, las autoridades británicas dicen que justo en 2019, en plena crisis allí, compró cosas importantes en Londres. Una mansión de 16 millones de dólares y un edificio de oficinas de 126 millones. 126. Y EU añade más a la lista de cosas suyas, presuntamente. Pisos en Nueva York, jets privados, superyates. Hasta dicen que tenía un Picasso. La pregunta es obvia. Si el negocio inmobiliario iba mal en Camboya, ¿de dónde salía tanta pasta para mantener ese nivelazo de gasto y expansión fuera? Esa es la pregunta del millón, la que se hicieron en EU y Reino Unido. Y la respuesta que dan en las acusaciones es muy dura. Creen que el dinero ya no venía del ladrillo legal, sino de lo que llaman el negocio ilegal más rentable de Asia ahora mismo, el fraude online, a escala industrial, combinado con la trata de personas, para obligarlas a cometer esas estafas. Y claro, el blanqueo masivo de todo ese dinero. Entremos entonces en los detalles de esas acusaciones. Las de Estados Unidos y Reino Unido son demoledoras. Lo son, sí. Han metido sanciones coordinadas a una red enorme, 128 empresas, supuestamente del entramado de Prince Group, y a 17 personas, de 7 países distintos, que supuestamente colaboraban. Y lo más importante, le han congelado bienes a Shenxi en ambos países. ¿Y cómo describen esa presunta trama? La llaman la organización criminal transnacional Prince Group. Dicen que funcionaba con una red complejísima, de empresas pantalla, testaferros y, muy importante, monederos de criptomonedas. Muchísimos. ¿Por qué son tan importantes las criptomonedas en esto? Pues porque las criptos, como el Bitcoin, para este tipo de cosas, tienen ventajas. Mueves mucha pasta rápido, cruzando fronteras, y si sabes cómo, con cierto anonimato. O al menos es más difícil de rastrear que por un banco normal. Son herramientas clave, dicen, para lavar el dinero del fraude, ocultar de dónde viene y a dónde va. Por eso la incautación de esos casi 14.000 millones en Bitcoin es un golpe muy gordo. Y la lista de delitos que les echan encima es larguísima y muy grave. Gravísima. Hablan de extorsión, o sea, chantajear a gente amenazando con publicar imágenes o cosas íntimas, y dicen que muchas veces las víctimas eran menores. Hablan de blanqueo de capitales a lo bestia, claro. Fraudes financieros, estafas de inversión, muchas víctimas en Estados Unidos, Reino Unido, Europa. Extorsión. Corrupción para que les dejaran operar. Juego ilegal online. Y luego viene la parte más oscura y brutal. ¿Te refieres a lo de la trata de personas? Exacto. Las acusaciones incluyen tráfico de personas, tortura y extorsión a escala industrial, de lo que llaman trabajadores esclavizados. Así lo dicen. Según Europa, esta gente, muchas veces engañada con falsas ofertas de trabajo en otros países de Asia, los retenían contra su voluntad, en recintos cerrados. Mencionan al menos 10 ligados a Prince Group en Camboya, y los obligaban a currar sin parar, haciendo las estafas online. Jornadas inhumanas, las condiciones que describen son de explotación extrema. Hay una imagen que citan las fuentes, que parece de uno de estos sitios, y es que te hiela la sangre. Una sala enorme, llena de estanterías, con cientos, igual miles, de móviles, todos enchufados, funcionando a la vez, para hacer las estafas, de forma industrial, masiva. ¡Qué imagen más terrible! Trabajadores esclavizados, tortura a escala industrial, son palabras muy, muy duras.
Durísimas. Las propias autoridades usan frases como empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano. Este lenguaje tan crudo te da una idea de la gravedad. Y choca de frente, vamos, con esa imagen que él se había currado tanto, de empresario modelo, filántropo, casi un héroe nacional con título y todo. Y esto te hace pensar, ¿no?, sobre lo fácil que es a veces construir una fachada de legitimidad, sobre todo si operas en sitios complejos y consigues, bueno, codearte con los de arriba. Entonces, intentando poner orden en todo esto, ¿qué significa? ¿Qué sacamos en claro? Hemos visto esa dualidad increíble de Chenzi. El filántropo modélico por un lado y por otro el presunto jefe de una red criminal gigantesca, internacional. Hemos visto cómo su ascenso va pegado al boom de Camboya y a sus contactos políticos y empresariales, al más alto nivel. Y hemos visto la escala brutal del presunto fraude que ahora destapan. Miles de millones, víctimas por todo el mundo. Y esas acusaciones terribles de explotación humana. Exacto. La historia de Chenchi es un caso de estudio muy potente, de varias cosas que pasan hoy en día. Por un lado, te enseña lo compleja que es la globalización financiera, cómo el dinero se mueve por el mundo a toda velocidad. Y a veces con poca transparencia, buscando sitios con menos reglas, ¿no? O donde se pueda jugar con las normas. Por otro lado, te muestra los peligros de los booms económicos muy rápidos. Sobre todo si pasan en países que igual no tienen aún controles o una supervisión súper fuerte para gestionar tanta inversión, porque se pueden colar, bueno, actores que no son trigo limpio. Y claro, nos recuerda de forma muy cruda que detrás de las grandes fortunas, de los proyectos que brillan mucho, de las fachadas respetables, a veces se esconde una realidad mucho más oscura y de explotación. Y para terminar nuestra exploración de hoy, dejamos una reflexión en el aire. Una pregunta quizás un poco incómoda para darle vueltas. Pensemos en esas conexiones políticas tan profundas y documentadas que Chenji consiguió en Camboya. Asesor de ministros, de primeros ministros, el título nobiliario, los negocios con hijos de políticos importantes. ¿Qué preguntas nos surgen sobre esa línea tan fina y a menudo tan opaca que separa el desarrollo económico rápido, la inversión extranjera masiva, la influencia política y el crimen organizado internacional? Sobre todo en sitios que cambian tan deprisa. ¿Hasta qué punto las propias estructuras de poder, quizás buscando atraer inversión a toda costa, pueden acabar comprometidas o incluso facilitando, sin querer o queriendo, que se monten entramados criminales así de grandes y sofisticados? Es una cuestión compleja, desde luego. Ahí la dejamos, para seguir pensando.